Alumnos y alumnas de octavo grado, es un gusto para mí poder compartir con ustedes algunas orientaciones que les van a ayudar al desarrollo de la guía de autoaprendizaje de estudios sociales. La unidad número 2 se denomina América desde una perspectiva social, cultural, económica y política. Esta guía de autoaprendizaje corresponde a la fase 1, semana 5. El contenido que corresponde a esta guía de autoaprendizaje es características, costumbres y formas de pensar de las civilizaciones prehispánicas en América. Definitivamente que es un tema muy interesante. A título personal siempre me ha llamado bastante la atención estos temas donde se habla de las culturas prehispánicas, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y es un gusto para mí poder aprender con ustedes sobre estos contenidos. La actividad de inicio que se propone es una actividad de lectura que quiero compartir con ustedes sobre lo que son las regiones culturales. Y aquí aparece un mapa donde se ubicaron prácticamente parte de estas regiones de las que vamos a aprender. Como introducción al contenido de esta semana, es importante que conozcas previamente las diversas áreas culturales existentes en el continente americano. Mesoamérica abarca la región que es actualmente México, Guatemala, parte de Honduras y El Salvador. Esta área es considerada una de las más desarrolladas culturalmente. Fue habitada por las civilizaciones azteca y maya. El área andina se desarrolló a lo largo de la cordillera de los Andes en Sudamérica y fue habitada por la cultura inca. Las Antillas y costas venezolanas se desarrollaron culturas como la Caribe y la Taína. En el resto de Sudamérica habitaron numerosos grupos como los Chibcha. De acuerdo. Ahora, como puedes ver en el mapa, una porción considerable de nuestro país forma parte de Mesoamérica. Aquí podemos ver que nuestro país, El Salvador, a partir de donde está esta línea roja, es parte de lo que es Mesoamérica. Entonces una buena parte, quizás toda la parte del centro y del occidente, lo que hoy conocemos como la zona central y occidental, pues formó parte de lo que es la cultura mesoamericana, incluyendo Guatemala y parte de México. Pues bien, reflexiona e identifica características culturales comunes que aún perduran en la región. Por ejemplo, el consumo de maíz es una tradición que siempre se ha mantenido en nuestros países. El arraigo a la religión, el trabajo, la agricultura, la ganadería, la organización social, la identidad de nuestros pueblos prehispánicos, los valores familiares, son características transversales que se han mantenido a lo largo de la historia en nuestro continente. Ahora, en el desarrollo, lee el cuadro resumen de características y costumbres de los mayas, aztecas e incas y responde las interrogantes que se presentan. Vaya, aquí tenemos algunas características y cada una de las civilizaciones, como son los mayas, los aztecas y los incas. Veamos algunas características que tenían. Por ejemplo, los mayas del año 250 al 900 ocuparon el territorio que se extiende desde la península de Yucatán en México, Guatemala, Belice y gran parte de Honduras y El Salvador. Eran politeístas, adoraban alrededor de 170 deidades, es decir, dioses, a quienes asociaban con la naturaleza, generalmente a cada una de las partes o sectores de la naturaleza, como el sol, la lluvia, el viento, etcétera, les asignaban el título de dioses. Entonces, por eso dice que eran politeístas y que adoraban alrededor de 170. Eran agricultores, vivían en asentamientos separados, es decir, no compartían un mismo estado.
y por ello entraban en conflictos y guerras entre sí. Desarrollaron grandes conocimientos en matemática, astrología y arquitectura. Las grandes pirámides que construyeron eran centros sociales y de veneración a los dioses. Las costumbres que tenían era que crearon el juego de pelota, que estaba relacionado con rituales de sacrificios humanos para los dioses. Adoraban los cenotes, que son ríos subterráneos que se consideraban la entrada al inframundo, llamado Xibalbá. La semilla de cacao se utilizaba como moneda, además se empleaba la bebida de cacao en rituales asociados al inframundo. Eso es parte de las características de los mayas. Ahora, en el caso de los aztecas, que estuvieron del año 900 al 1500, se asentaron en México y fueron el último pueblo en llegar al Valle de México. Eran guerreros y crearon un imperio militarista. Eran politeístas, es decir, que rendían culto a varios dioses, vivían de la agricultura y de la caza. El maíz era la base de su alimentación, su forma de gobierno era una monarquía autoritaria, su idioma principal era el náhuatl. Dentro de las costumbres idearon la siembra en huertos flotantes llamados chinampas. Algunos de estos se ubicaban en el lago de Texcoco. Como parte de sus costumbres religiosas hacían sacrificios humanos para ofrendar la sangre de las víctimas a los dioses y mantener el equilibrio del mundo. La arquitectura que desarrollaron realzaba el arte y a las deidades, es decir, a los dioses. Ahora conozcamos un poco sobre los incas. Estos estuvieron del siglo XIII al siglo XVI, es decir, de 1300 a 1600. Se ubicaron a lo largo de la cordillera de los Andes. Su centro fue el Cusco, en el actual Perú. Sudamérica era un imperio dividido en varias regiones y en cada una había un gobernante. Desarrollaron diversos métodos de registro y comunicación visual de información, entre ellos los quipus, serie de cuerdas de distintos colores con nudos, permitían llevar la contabilidad y mantener la memoria de algunas narraciones. Sacralizaban el medio que les rodeaba, eran politeístas, imponían el culto al sol en los pueblos que conquistaban y adoraban a la Pachamama, es decir, la Madre Tierra. Practicaban el trueque como forma de intercambio, es decir, cambiaban objetos por otros, creían que las piedras tenían un poder espiritual y por este motivo los incas las adoraban. Los tubérculos como la papa fueron la base de su alimentación, además del maíz que también fue consumido. Se alimentaban también de granos como las habas y variedades de frijoles. Ahí tenemos un poco sobre lo que es características y costumbres de mayas, aztecas e incas. Posteriormente, después de haber leído el contenido del cuadro anterior, responde en tu cuaderno. ¿Cuál fue la característica que más te llamó la atención de cada una de las civilizaciones? Y explica por qué. Aquí les he colocado algunos aspectos que a título personal considero interesantes, pero lógicamente que cada uno de ustedes puede tener sus propias aportaciones y completarlas según su punto de vista. Por ejemplo, de los mayas, me llama la atención sus avanzados conocimientos en matemática, astrología y arquitectura. De los aztecas llama la atención los sacrificios que ofrecían a los dioses. Es algo llamativo, aunque no envidiable. Y en el caso de los incas, su economía, ya que el trueque prevalecía como medio de intercambio, es decir, no usaban monedas, sino que únicamente intercambiaban productos con otros productos para poder desarrollar el comercio. ¿Cuál de las costumbres mencionadas te pareció más interesante culturalmente hablando? Pues, y explica por qué. La construcción de pirámides es una de las costumbres que tenían. Además, de ese modo, inmortalizaron sus conocimientos matemáticos y arquitectónicos hasta la actualidad. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar algunas ruinas arqueológicas, Tazumal, Joya de Serén, etc., es admirable la capacidad que tenían nuestros antepasados para poder construir enormes monumentos, completamente algunas aldeas que ellos habitaban, algunos asentamientos humanos que ellos tenían, que se han encontrado hasta la actualidad. Estaban muy bien construidos, tenían un enorme talento, eran muy inteligentes y quizás muchas de las prácticas que ellos realizaban quizás actualmente todavía se utilizan como base para poder desarrollar otras construcciones y otros modelos
que se emplean en nuestros días. Vamos a la actividad de cierre, lectura sobre la forma de pensamiento de los mayas, aztecas e incas. Retratar la forma de pensamiento de estas antiguas civilizaciones en un corto espacio es casi imposible. Podemos decir que su cosmovisión, esto es, su forma de entender el universo y su papel dentro del mismo, era un todo bastante coherente. Un rasgo compartido entre estas culturas es que lo sagrado a través de los dioses se encontraba presente en cada aspecto de la realidad. La relación que estas civilizaciones tuvieron con la naturaleza y sus elementos fue fascinante y digna de ejemplo para nosotros. Como una muestra de sus formas de pensamiento, conozcamos 3 mitos de cada una de estas culturas. Vaya, tenemos un mito maya que es la leyenda del colibrí. Una vez los dioses estaban creando los pájaros, pero para crear al último se habían quedado sin material. Así que decidieron hacerlo con piedra de jade, con la que moldearon una pequeña flecha. Al instante salió volando y así nació el colibrí. Una maravilla de la naturaleza a la que el sol daba un brillo verde a su plumaje. Tan bello era que los hombres se prometieron capturarlo y hacerlo suyo. Los dioses se enfadaron y dieron al colibrí rapidez y agilidad, y la capacidad de moverse también hacia atrás. Desde entonces este pájaro vive en libertad. Miren qué interesante el relato maya sobre la leyenda del colibrí. Veamos ahora el primer grano de maíz. Este es un mito azteca. Después de haber sido creado el quinto sol y poblado este mundo, Quetzalcóatl se enfrentó con el problema de que la población crecía y el alimento no era suficiente para todos. Fue así como un día casualmente el dios con forma de serpiente emplumada vio una hormiga que cargaba un grano de maíz. Nunca hasta entonces había visto Quetzalcóatl el maíz y cuando lo probó cayó en cuenta de que sería el alimento perfecto para su pueblo. Pronto descubrió un buen montón de granos de maíz debajo de una piedra, de modo que se transformó en hormiga y transportó gran cantidad de granos, suficientes para llenar un saco que sembraría para convertirlos en la primera plantación de maíz. Este es un relato azteca interesante. Ahora veamos el mito inca de la creación. Cuenta la leyenda que el dios Viracocha creó un mundo sin luz y dio vida a unos gigantes que no lo respetaron ni lo obedecieron. Disconforme con el resultado de su creación, Viracocha envió un diluvio que sumergió a la tierra transformándola completamente. Una vez que los gigantes desaparecieron, Viracocha decidió crear hombres, pero de un tamaño semejante al suyo. Para que los hombres pudieran apreciar su obra, resolvió iluminar la tierra por medio del sol, la luna y las estrellas. Creó también plantas, árboles y animales. Viracocha hizo aparecer a un enviado suyo, Viracochán, un hombre que imponía respeto para que instruyera a los hombres sobre la manera de conducirse para vivir en paz y armonía. Él les enseñaba cómo cultivar y cuándo cosechar, las hierbas que podían utilizar como medicina y los vestidos que debían usar. Les enseñaba con bondad y mucha paciencia. A pesar de todos los beneficios que las enseñanzas de Viracocha les producía, muchos hombres lo injuriaron y se reían de él, porque vestía una túnica andrajosa. Ellos fueron convertidos en piedras. Hubo quienes trataron de escapar de su furia, pero fueron alcanzados por fuego volcánico. Solo allí se dieron cuenta que estaban ante un ser poderoso al que le debían obediencia y respeto. Viracochán hizo un largo recorrido. Al llegar a un hermoso valle creó una persona a la que llamó Alcabiza y a ese lugar le dio por nombre Cusco. Luego exclamó: después de Alcabiza llegarán los incas orejones. Mi deseo es que sean respetados. Este era un anticipo de la llegada a Cusco de Ayar Manco y Mamaocho, fundadores del imperio inca. Bien, ahí hemos leído un poco sobre los mitos y algunos relatos que eran propios de nuestros antepasados, de los mayas, de los aztecas y de los incas. Imagínense la creatividad y toda la costumbre y tradición que tenían y cómo habían creado estos mitos que me imagino que se fueron
trasladando de generación en generación y eran relatos propios, originales de sus creencias, de sus religiones. Ahora la actividad 4, evaluación formativa, dice: escribe un ensayo corto sobre las formas de pensamiento de las civilizaciones ancestrales. Valora el papel que la magia y los dioses tenían en este y concluye con los aspectos que podríamos recuperar de las formas de pensamiento de los mayas, aztecas e incas. Pues aquí les doy una pequeña muestra de lo que yo considero que pudieran escribir para que ustedes se extiendan o puedan considerar otros elementos. Como descendientes que somos de las culturas prehispánicas, debemos valorar y reconocer el enorme aporte cultural que nuestros ancestros ejercieron en la cultura de nuestras regiones, en la economía, en el comercio, en la agricultura, en la religión, política y en general en muchos de los aspectos de vida. La sociedad actual, los calendarios, las pirámides, los cálculos matemáticos y otros detalles aportan una visión interesante sobre los avances logrados por nuestros antepasados en todas las áreas de la vida. Asimismo, el sentido de pertenencia cultural y religioso son aspectos muy interesantes que podemos rescatar de los mayas, de los aztecas e incas. Cada civilización sobresalió por aspectos puntuales y hoy en día pudiéramos retomar características positivas que ellos poseían, como lo es el respeto y consideración que tenían por la naturaleza, por la fauna, por la flora, por la madre tierra, como ellos le llamaban, así como sus creencias religiosas auténticas, pues a pesar de que eran politeístas, le daban un valor divino, sagrado y único a la creación. Su organización social, su espíritu de lucha y el cuidado de sus descendientes son aspectos positivos que hoy en día podemos y debemos rescatar. Estas son un poco las ideas que yo propongo para que ustedes puedan escribir su ensayo. Ustedes ahí se pueden extender, pueden retomar algunas cosas de acá y pueden incorporar sus propios puntos de vista. Espero que estas orientaciones y esta ayuda y este apoyo que se les está brindando sea de utilidad, y si el contenido ha sido de su agrado, les invito a suscribirse al canal y a compartir el contenido con otros compañeros, compañeras, amigos o amigas que necesiten orientarse sobre esta guía de autoaprendizaje. Ha sido un gusto compartir con ustedes, jóvenes. Muchas gracias. Bendiciones.